bienvenidos a este nuevo episodio del podcast llamado Sentencias. Estoy muy contento porque me acompaña el licenciado Rogelio Silva. Él es coordinador de gestión judicial aquí en el 5º Distrito Judicial, sede Cadereyta, Nuevo León. Y bueno, vamos a hablar de un tema muy interesante que atañe y convoca pues a muchos abogados, abogadas y al foro y obviamente a la sociedad, que son los asuntos de alimentos y convivencias. Licenciado, usted ve todos los días. Primero que nada, muchas gracias por estar aquí, licenciado. Gracias, licenciado, por la invitación y aquí estamos a la hora. Esperamos poder aportar ideas Seguro, que sirvan para... no, seguro que sí, porque nos ha contado unas cosas que hacen ahí en Cadereyta que están muy interesantes para darle celeridad a los asuntos. Sí. Pero primero que nada, ¿cuál es esta gran demanda de juicios de convivencias y de alimentos devienen, pues obviamente, de la disolución del vínculo matrimonial? Digamos que en un episodio pasado estuvimos con el juez Rogelio Escamilla, que nos comentaba acerca de los divorcios colectivos que implementaron. Pero en este caso, usted, dentro del propio distrito donde también está el juez, ven otro tipo de asuntos que es como la segunda parte, que es convivencias, menores de edad, niños, niñas y alimentos, obviamente lo que ocupan. Para el contexto, ¿quién necesita forzosamente los alimentos? ¿Qué se componen los alimentos? ¿De qué se componen? Explícanos un poquito para que todos que nos ven nos puedan entender. Claro que sí, licenciado. Bueno, ahí en el Cadereyta son juzgados mixtos. Tratamos de ver o vemos asuntos civiles, familiares y mercantiles orales. Específicamente los asuntos en materia familiar oral, pues se encuentran, como tú bien lo dices, los procedimientos de alimentos y los procedimientos de convivencia. Estos procedimientos no necesariamente tienen que ser como consecuencia del divorcio. Se pueden plantear aunque no exista una disolución del vínculo matrimonial o aunque las partes o los contendientes no hubieran estado unidos en matrimonio, porque puede darse el caso que hubieran estado en concubinato, unidos algún tiempo, procrearon algún hijo y después ahí derivan las consecuencias del incumplimiento a lo mejor de los alimentos o la administración de alimentos. O en su caso, la negativa de uno de los padres custodios o del padre custodio para permitir la convivencia con los menores con el otro progenitor no custodio. ¿Qué abarcan los alimentos? Pues los alimentos abarcan pues, lo que viene siendo propiamente la comida, pero también no solamente, muchas ocasiones la gente tiene como que la idea errónea de que únicamente los alimentos pues es la comida, pero no, es más amplio el concepto de alimentos. Alimentos pues abarca propiamente la comida, la vestimenta, la salud, el esparcimiento, la educación. Son varios conceptos que abarca el concepto de alimentos. Y eso es lo que se tiene que satisfacer para el bien de los menores o de los que piden alimentos, digámoslo así. Hay que precisar que no necesariamente los menores de edad pueden solicitar alimentos. Incluso hay hijos mayores de edad que pues se encuentran estudiando, si acreditan encontrarse estudiando o que tienen alguna necesidad de recibir alimentos, pues pueden demandarle alimentos a sus padres. Dice la ley que el que pide alimentos tiene la presunción de lo que lo necesita y bajo esa presunción pues pueden comparecer cualquier persona que tenga derecho a recibirlos. Dice que la ley también que los alimentos son recíprocos, el que da alimentos tiene la obligación o puede recibirlos también. Entonces pues si los hijos en un momento dado le piden alimentos a los padres también pueden comparecer a juicio a reclamarle alimentos a los hijos. Supongamos a lo mejor que los padres no tienen la posibilidad económica y que necesiten que sus hijos les den alimentos, pues pueden comparecer ante la autoridad judicial también a reclamar alimentos. Las personas que tengan bajo su guardia y custodia a los menores, relativamente o la mayoría de las veces es la mayoría o el mayor número de asuntos que nos llega, donde las personas que tienen bajo la guardia y custodia a los hijos menores son los que comparecen a reclamar alimentos. Es la mayoría de los asuntos que nos llegan, pero te digo, puede darse el caso que comparezcan hijos mayores de edad o que comparezcan padres reclamándole alimentos a los hijos. Comúnmente, ese es como que el común denominador del tipo de asuntos que nos llegan. Ese es el grueso que tienen de tipo de juicios de alimentos. Es correcto, así es. Esposos con esposas. También se da el caso de que reclamen alimentos entre esposos, pero bueno, la mayoría de los asuntos donde se da ese supuesto, donde reclaman alimentos entre esposos,
Yo siempre digo que a toda acción hay una reacción. Entonces, pues si mi esposa me reclama alimentos, pues yo inmediatamente promuevo el juicio de divorcio. Digo, en la mayoría de los casos, no digo que así sea siempre o que sea un común denominador, pero muchas veces sucede. Si me reclama alimentos, pues promuevo los divorcios, se acaba el título en virtud del cual estás pidiendo alimentos y pues ya no vas a tener derecho a alimentos con el título de esposa. ¿Cómo entraría ahora sí la ex esposa a poder demandar? Supongamos que en el caso que la ex esposa vivió siempre al cuidado de los hijos, no trabajó. ¿Qué cambian y qué sí puede hacer la esposa? Ex esposa. Ex esposa. Bueno, digo, regularmente sucede así. Me acompañan el acta de divorcio, donde ya están divorciados y desaparece el título por el cual pidieron alimentos y se sobresee el asunto, o sea, de baja, porque pues ya no tiene razón de ser el asunto porque desapareció el acta de matrimonio o el vínculo matrimonial que había. Entonces, ¿qué puede hacer la ex esposa? Pues la ex esposa ya con ese carácter propiamente, pues puede reclamar alimentos con ese carácter, una pensión alimenticia compensatoria y acudir ante el juez oral familiar también y reclamar esos alimentos, pero ahora con el carácter de ex esposa. Ahora sí, para que todas las mujeres que nos estén viendo, las abogadas, abogados también, si no conocían este término, pues creo que ya es muy importante que todas estén protegidas porque también tenemos, sí, la cotidianidad que las mujeres cuando no trabajan y se quedan en casa, para que no se queden desprotegidas, pues pueden acudir ante el juez a pedir sí alimentos, pero con el título de pensión compensatoria. Es correcto, dice la ley que cuando se dedicó a las labores del hogar y al cuidado de los hijos, pues tienen derecho a recibir esa pensión compensatoria. Sí es muy frecuente o muy común que comparezcan a reclamar alimentos. Mucha gente es como que de la idea de que, bueno, yo no necesito, etcétera, etcétera. O cuando va a reclamar también en el título en representación de los hijos menores, no, yo puedo. Digo, está bien, nadie duda que no pueda. El punto es de que es un derecho que tienen y si lo quieren hacer valer, ahí está en la ley y lo pueden. ¿Qué pasa si una madre muy orgullosa, que en ese momento no necesitaba alimentos, pasa el tiempo y dice, ay, se me atoró la carreta y ahora sí ocupo alimentos? ¿Qué pasa con esas reclamaciones? Puede comparecer al juicio en cualquier momento. ¿Retroactivamente? Bueno, fíjate que mucho se habla del tema de los alimentos retroactivos, pero la verdad de las cosas es que en lo particular me toca que no reclaman alimentos retroactivos. Lo único, dice la ley que el que pide alimentos, te decía ahorita, tiene la presunción de que los necesita. Pues si no lo reclamó antes, pues no lo necesita. Se habla mucho de la pensión retroactiva. Te digo, son contados los casos mínimos en los que he visto la reclamación de los alimentos retroactivos. Sí, pero sí está el derecho de poderlo reclamar en su momento, ¿verdad? Si una persona no era reconocida como hijo y después de hacer una investigación o bien que se entere de alguna otra manera, puede reclamar alimentos retroactivos por esa persona que no sabía que era su padre. Sí pudiera en un momento dado. Para eso hay un procedimiento que se hace de reconocimiento y toda esa cuestión. Con nosotros, a mí en particular no me ha tocado que propiamente vayan y digan, ¿sabes qué? Lo reclamo de manera retroactiva, pero cuando se dicta la resolución que en un momento dado reconoce a la persona esa como hijo, ahí fijan la obligación de pagar alimentos desde la fecha de que nació la persona a la actualidad, digámoslo así. Sí se puede, válidamente sí se puede ejercitar. Ahí con ustedes, recuerdo antes de entrar a cuadro, me decías que podían hacer tipos de audiencias colectivas en el concepto de alimentos. Sí. Bueno, comentábamos hace un momento que desde el 2017 empezamos con el tema de las audiencias colectivas en procedimientos de divorcio. Básicamente por la gran cantidad de asuntos que había, pues se decidió buscar como que una salida o una forma en que los justiciables, las personas que van y hacen sus peticiones o sus reclamaciones ante el juez, de una manera rápida y ágil pudieran tener la resolución de su conflicto. Entonces se optó por hacer una dinámica que no se había visto aquí en el estado de Nuevo León,
de implementar el desahogo de las audiencias colectivas. Y lo hicimos tratándose de divorcios incausados porque pues son un tipo de audiencia, digamos, ahora sí que especial, donde básicamente, bueno, suceden varias cosas en las audiencias, pero básicamente lo que sucede es que la parte accionante o promovente del juicio de divorcio es que básicamente ratifica su solicitud de divorcio. Ratificando solicitud de divorcio, pues suceden más cosas en la audiencia, pero básicamente eso es lo más trascendente, digamos así, de la audiencia. Ya el juez explica las consecuencias propiamente del divorcio y decreta la disolución del vínculo matrimonial. Siguiendo con esa dinámica de las audiencias colectivas, pues estamos hablando de que empezamos con audiencias, 5 expedientes, 10 expedientes, 20, 50, 100, hasta 130 y tanto hemos desahogado en una sola audiencia. Entonces, siguiendo con esa dinámica y tratando de buscar una solución para los justiciables propiamente, para que la justicia fuera pronta y expedita, digámoslo así, optamos por integrar o por aventurarnos a llevar ese tipo de audiencias colectivas en otros tipos de asuntos. Sabemos que no en todos los tipos de asuntos se pueden hacer, pero nos aventuramos a hacerlos, por ejemplo, en los asuntos de índole mercantil, llevar audiencias colectivas, y luego optamos por también en los asuntos de alimentos llevarlos de manera colectiva. Obviamente con ciertas especificaciones, no en todos los tipos de asuntos donde hay a la mejor controversia se pudiera hacer este tipo de audiencias colectivas, pero por ejemplo en los asuntos de alimentos los hemos hecho en aquellos asuntos donde no hay contestación de la parte demandada, no existe alguna oposición o alguna excepción que analizar o pruebas que desahogar por parte del demandado. Entonces básicamente, digámoslo así, son asuntos que se van solos, donde nada más la que está actuando, compareciendo es la parte accionante. Ahí entonces, digamos, un momento. Sí. Mamá no recibe alimentos y demanda a papá. Es correcto, que es como lo común que sucede. La mamá comparece en representación de los hijos menores de edad, reclama alimentos. Papá no contesta. Papá no contesta. Sí, que es como que el supuesto más común que sucede, que comparezca la mamá en representación de los hijos y también que en la mayoría de los casos el papá demandado no conteste o no comparezca a dar contestación. Y podríamos, digamos que sumar una cuestión, una variable que es a lo mejor el centro de trabajo del padre, que sean, digamos, a lo mejor una paraestatal, una misma empresa de la zona, que digamos, pues todos los que son de esta empresa, sí, ya sabemos que hay recibo de pago, ya sabemos que ya podrían manejar como una tabla para poder... Sí, digo, no es como que algo que esté escrito ya, pero digo, sí tratamos de que reúnan como que ciertas características en común, digámoslo así, a lo mejor el centro de trabajo, como tú dices, que no haya alguna contestación o que no haya alguna oposición por parte del demandado, y ese tipo de procedimientos tratamos de hacerlos en una sola audiencia, siguiendo la estructura de las audiencias colectivas que te he platicado o de las que ya tienes conocimiento de los divorcios colectivos. Entonces, hemos también llevado a cabo ese tipo de audiencias en cuestiones de alimentos. ¿Cuántas audiencias, cuántos se han resuelto en una sola audiencia? Bueno, tratándose de asuntos de alimentos, por lo que implica 5 asuntos. Es lo máximo que hemos desahogado de audiencias colectivas, pero te estoy hablando de que, pues en lugar de programarlas en diferentes semanas o en diferentes meses, tratamos de que las 5, a lo mejor en tantos días, una semana, 15 días, o no sé, programamos la fecha de la audiencia y la desahogamos los 5 asuntos en una sola sesión, digámoslo así. ¿Eso es compromiso con la justicia y la celeridad? Claro, ¿Tal cual? Claro, tal cual. Básicamente ese fue el objetivo que se buscaba al momento de iniciar con esta dinámica de las audiencias colectivas. ¿Cómo se dieron cuenta de esa necesidad? Digo, porque el resto del Poder Judicial, no más en tu distrito, pues está muy, muy lleno de juicios. Sí. Platicando con el licenciado Rogelio Escamilla, que era, él fue el que aterrizó la idea y el que empezó a implementarlo, pues básicamente era el exceso de asuntos que había y que la programación de las audiencias estaba alargando y pues muchos de las personas que comparecían a solicitar la disolución del vínculo matrimonial, pues era básicamente cuando inició este movimiento de los divorcios incausados, digámoslo así,
o este tipo de procedimientos era como que regularizar su situación porque ya tenían 20 o 30 o 50 años separados y nunca habían logrado el divorcio. Tú recordarás que antes pues había de dos, o te divorciabas mediante una causal, acreditabas alguna causal o algunas de las causales, o celebrabas el divorcio por mutuo consentimiento. Y ese clásico comentario, es que no me daba la firma, es que no me da la firma. Darte la firma, pues básicamente se trataba de un divorcio por mutuo consentimiento porque tenías que firmar un convenio donde regulara las consecuencias del divorcio, que no siempre las partes aceptaban celebrar ese convenio. Entonces, pues lo único que les quedaba era llevar a cabo el desahogo o su divorcio o su disolución de vínculo matrimonial a través de la acreditación de una causal. A mí me tocó estar también en juzgados tradicionales y a veces era muy frustrante que después, digo, para las partes, no para uno, de que después de algunos meses o años peleándose, no acreditabas alguna causal y salía improcedente el asunto y seguías unido en matrimonio. Y la gente a veces, para no batallar, pues no se metía en conflictos de que voy a demandar, pues así se quedaban. Vienen a colación lo del tema de los divorcios incausados, empiezan a decretarse disoluciones de vínculo matrimonial sin necesidad de acreditar alguna causa, y pues como que empieza un boom de que todo el mundo se quería divorciar y empiezan a llegar asuntos, muchos asuntos al distrito ahí donde estamos, que es el quinto distrito judicial, que abarca los municipios de Cadereyta, Juárez y Ramones. Ramones, pues no hay tanto asunto, pero lo que es Juárez y Cadereyta, pues sí es una población considerable y sí empezaron a llegar muchos asuntos. Entonces, la problemática que teníamos es que entre más asuntos de divorcio había, pues las agendas se iban alargando por la gran cantidad de asuntos. O había días que teníamos, no sé, 10, 12 o 15 audiencias en un solo día, todos los días. Entonces era cuento de nunca acabar por la gran cantidad de asuntos. Entonces, pensando en resolver la situación o los conflictos entre las partes, llegamos a esa determinación y se optó por desahogar las audiencias de manera colectiva. Ahora, en cuanto a estos 5 procedimientos en donde se pudieron, digamos que no es precisamente una acumulación, pero que los lleven de manera colectiva a una sola audiencia. Así es. Las componentes serían, no habrá contestación, no tendré una controversia como tal sobre cuestiones de la litis. Es correcto. Se presume que pues los acreedores alimentistas, pues se presume que necesitan tener el alimento, todo lo que compone techo, vestido, todo lo que dijiste, diversión. Y yo fijo una cantidad de porcentaje ya preestablecida más o menos con el centro de trabajo. Supongamos que en Cadereyta está Pemex. Entonces, pues ya sabes las prestaciones. Con esa experiencia es más sencillo para ti o para ustedes fijar las cuantías de las pensiones por niño, por niña, y entonces pues prácticamente nos vamos directamente a sentenciar y ahora sí que se descuente de la nómina del trabajador. Sí. El monto. Sí, mira, básicamente funcionan los procedimientos de alimentos de la siguiente manera. Cuando se reclama alimentos, hay 2 supuestos. El supuesto en donde la persona demandada o que tiene la obligación de dar alimentos trabaja para un patrón, digámoslo así. En ese supuesto, el juez fija un porcentaje del salario y demás prestaciones que recibe por concepto de su trabajo. Cuando la persona no trabaja para un patrón determinado, se fija en salarios mínimos. Entonces, en estos supuestos que te digo que hemos desahogado de manera colectiva, pues sí ha sido que trabajan para un patrón determinado. Entonces, cuando sucede esto, cuando trabajas para un patrón determinado, inmediatamente el juez fija en el auto de erradicación o de admisión, fija un porcentaje provisional. Ese porcentaje provisional va a durar hasta en tanto o las partes resuelvan el asunto mediante un convenio o el juez dicte la sentencia de manera definitiva. Entonces, cuando yo le giro oficio, cuando nosotros le giramos oficio al centro de trabajo para que proceda a hacer el descuento y lo entregue a favor de la parte que lo está solicitando, ahí mismo yo le pido al centro de trabajo, a ver, proporcióname recibos de nómina. Primero dime si trabaja. Y después de si trabaja, procede a hacerle el descuento de tal porcentaje. Acompáñame tantos recibos de nómina de los últimos tantos meses y dime todas las percepciones y deducciones que tiene. Entonces, esa información, pues yo para antes de la audiencia preliminar, yo ya la tengo. Ya es
información conocida, digámoslo así, porque ya contestó el centro de trabajo y ya ahora constancia en autos de que lo que me están informando, yo ya tengo conocimiento de las percepciones y deducciones. El demandado, te digo, en esos supuestos de las audiencias colectivas, pues el demandado no se opuso, no contestó, no hizo manifestación alguna, de que tuviera a lo mejor otros tipos de acreedores, otro tipo de gastos, que a lo mejor eso pudiera cambiar el sentido a lo mejor de lo que vaya a resolver yo en definitiva. Pero con esa información y en este caso que del demandado no haya contestado, no se haya opuesto, pues yo ya tengo información suficiente en un momento dado para dictar una resolución o para que se dicte una resolución. Entonces, las audiencias no es que no se desahoguen en pruebas, digo, las audiencias, cada procedimiento de esos colectivos simplemente es desahogarlos en una sola sesión. En cada uno de manera individual, pues se desahogan probablemente las pruebas que se ofrecieron y que, bueno, que fueron admitidas por parte del juez en la fase de la audiencia preliminar. Se desahogan las audiencias en cada uno de los expedientes. Entonces, con esa información que resulte del desahogo de pruebas, más la información previa que ya tengo yo, por ejemplo, la información proporcionada por el centro de trabajo, pues yo ya tengo material suficiente para dictar un fallo. Entonces, en ese sentido, pues ya nada más sería, si es un centro de trabajo, pues va a cambiar o va a variar el porcentaje que yo le fije o que se fije en definitiva por concepto de pensión alimenticia. Puede que se quede igual a lo que se fijó de manera provisional, puede que aumente o puede que disminuya ese porcentaje. Entonces, básicamente es armar los proyectos de sentencia y analizar el desahogo de las audiencias para ver si incide entre si aumenta, se queda igual o disminuye el porcentaje. Ahora, esos digamos que serían los casos con esa estructura. Sí. Pero vamos a un asunto en donde la persona no trabaja. ¿Ahí qué hace el juez? Bueno, en estos casos, digo, no hemos desahogado. No es que no trabaje como tal, vaya, sí, sino que no tiene una nómina. Sí, así exactamente. Es. Bueno, en esos casos no los hemos desahogado de manera colectiva, porque en eso sí es como que más estudio específicamente de analizar las necesidades y las posibilidades de las necesidades del que pide alimentos y de las posibilidades del que tiene la obligación de dar alimentos. Entonces, esos no los desahogamos de manera colectiva. Te digo, tratamos de que sea como que un común denominador, pero en esos supuestos no, porque se tienen que analizar otro tipo de cosas. En esos casos donde no hay un patrón determinado, el juez fija la pensión alimenticia, pero en salarios mínimos. Atendiendo a lo que la parte actora manifiesta en su escrito inicial de demanda. Acuérdense que todo lo que dice las partes en los escritos es bajo protesta de decir verdad. En este caso, analizando esa información y a lo mejor algunas pruebas que acompañe al escrito inicial de demanda, de los gastos o las necesidades que tienen los menores o los que están pidiendo alimentos, pues ahí le da la pauta al juez con su experiencia para que en un momento determinado fije en salarios mínimos la cantidad de alimentos que deberá cubrir la persona que tiene obligación de dar alimentos. Y en ese caso, la sentencia al final, después de haber resuelto la provisional, pues sería similar o igual, dependiendo del valor de las pruebas o dependiendo qué contestó la contraria, pues ya resolvería de la misma manera. Resolvería en salarios mínimos. De la misma manera, al menos que durante el procedimiento se acredite o diga el demandado, sabes que sí trabajo para un patrón determinado. Bueno, ahí ya cambiaría el juez a lo mejor la cantidad provisional en salarios mínimos que fijó por un porcentaje propiamente, se solicitaría la información al centro de trabajo, ya se vería. Y en sentencia definitiva, pues si tiene un patrón determinado, pues ya condenaría un porcentaje del salario de las demás prestaciones. Si no se acredita que tiene algún centro de trabajo o algún patrón determinado, pues sería la condena en salarios mínimos. Que te digo, siempre en las sentencias, lo que fijó el juez en la provisional puede que quede igual o aumente o disminuya, según las circunstancias del caso y el desahogo de las pruebas que haya. Ok, ahora, en convivencias después del divorcio o bien no habiendo divorcio, pero hay separación, ¿cuáles son los factores que ustedes toman en cuenta o que podría tomar en cuenta para decir, son tantos días o es puro fin de semana o es, ¿cuál es esa regla o no hay regla? No hay regla. Bueno, como en los alimentos no hay un tabulador como tal de que tal hijo, un porcentaje o tanto salió por niño 15%. Exactamente, no hay algo preestablecido, tiene que ser de acuerdo a las circunstancias del caso, a las
necesidades del que pide alimentos y a las posibilidades del De que quedar. debe dar alimentos. Entonces, hay que ver las circunstancias del caso específicamente. En tratándose de asuntos de convivencia, sucede exactamente lo mismo. No hay como que una regla específica de que mínimo tiene que convivir 1 hora o tantos días. No hay algo establecido. También se atiende a las circunstancias especiales del caso. Cuando se reclama un régimen de convivencia, pues para que el juez establezca propiamente ese régimen de convivencia o establezca días y horas específicos para que se lleve a cabo la convivencia. ¿Cómo el juez decide si la convivencia se va a dar de una forma o de otra forma? Hay diferentes tipos de convivencia. La convivencia libre, que es básicamente vas por el menor o recoges al menor en un lugar determinado, convives libremente y luego regresas al cabo de ciertas horas o ciertos días, porque también sea el caso a lo mejor que convivan de viernes a domingo, de Pueden ser sábado, todos los días. sin problema. Es como se acuerden las partes o como el juez lo determina en un momento dado en sentencia. Lo que vas a buscar con un procedimiento de esta naturaleza es que el juez fije ese régimen de convivencia y establezca días y horas específicos. Eso es lo que se va a buscar. Te digo, las convivencias pueden ser libres, como te platico, o pueden ser a través del Centro Estatal de Convivencia. Estas convivencias a través del Centro Estatal de Convivencia manejan varios tipos de convivencia. La convivencia supervisada, que es básicamente establecer días y horas específicos, pero que convivan de manera supervisada en el Centro Estatal de Convivencia. Llevan a los menores al Centro Estatal de Convivencia, lo supervisa un especialista, un psicólogo, regularmente, está al pendiente de cómo es la interacción ahí entre el padre no custodio que solicita la convivencia y el menor o los menores. Levanta un reporte cada vez que se da esa situación, se acaba la hora o las horas, el tiempo que se haya fijado para la convivencia y se acabó la convivencia de manera supervisada. Esa es una forma de convivencia. Esa estaría más limitada, mucho más limitada. Así es, estaría más limitada. Y es forzosamente en el estatal. O en sea, el Centro Estatal de Convivencia. Cadereyta no tiene un centro de convivencia. Exactamente. El Centro Estatal de Convivencia o la sede donde regularmente nos asignan, porque eso no lo asignamos nosotros, nos lo asignan por parte del Centro Estatal de Convivencia, es regularmente en Apodaca. Entonces, pues sería básicamente que las personas que tienen un conflicto en el 5º distrito, Juárez, Cadereyta, Ramones, pues se trasladen hasta Apodaca para llevar a cabo ese tipo de convivencia supervisada. Yo creo que eso sería todavía, más perjudicial. Lo ideal sería que se pusieran de acuerdo, ¿no? Es correcto. Siempre es como que cuando tratamos, previo a que se lleve a cabo el desahogo de las audiencias, pues tratamos nosotros como secretarios platicar con las partes para ver la posibilidad de que pueda llegar a un arreglo, se puede llegar a un arreglo y en un momento dado, pues ellos que saben realmente cómo está la situación o lo que carga el morral, digámoslo así, que ellos puedan decidir libremente cómo se puede llevar a cabo esa convivencia. ¿Vacaciones? Bueno, las vacaciones, igual, si es un régimen de convivencia a lo mejor establecido por medio del Centro Estatal de Convivencia, el hecho de que sean vacaciones o tiempo ordinario de estudio, digámoslo así, que haya vacaciones o que no haya vacaciones, no cambia. O sea, siempre va a ser como que los jueves de tal hora a tal hora. Pero si las partes convienen en un momento dado a que se lleve una convivencia de esa manera, pueden establecer una convivencia, digámoslo así, como que convivencia ordinaria cuando los menores están estudiando y la convivencia extraordinaria que sucede en los periodos vacacionales o en las fechas o eventos importantes, por ejemplo, a lo mejor el Día del Padre, el Día de la Madre, los cumpleaños del papá, de la mamá, el cumpleaños del menor, vacaciones de Semana Santa, de cambio de ciclo escolar y las vacaciones decembrinas. Incluso también lo contemplamos los días que regularmente hay festejos navideños, 24, 25, 31, fin de año, día intercalado primero, o el mismo día. Exactamente, ya es como lo establezcan las partes, ¿verdad? De que conmigo 24-25, con la otra parte día último y día primero, o un día 24 con el papá, 25 con la mamá, y luego nos intercambiamos, etcétera, etcétera. Entonces, siempre lo que se pugna es, en los casos que se puede, ¿verdad? Porque a veces a lo mejor los padres o el padre que solicita la convivencia representa un riesgo para el menor, pero en los casos que se puede y que hay comunicación y diálogo entre las partes y que no existe otra cosa externa que lo pueda impedir esa convivencia, que las partes de común acuerdo establezcan ese régimen de convivencia de manera libre y que ellos mismos establezcan qué días y qué horas
pueden convivir y en la convivencia ordinaria y también en la convivencia extraordinaria. Los días especiales que te digo, así como los periodos vacacionales. En cuanto a eso, pues obviamente lo ideal es el convenio para que se pueda tener que tengan mayor plenitud para poder escoger, que tengan una, digamos que, sí, pues sea más benéfico para los niños el que pasen más tiempo o mejor calidad de este tiempo, siempre y cuando hagan convenio. Pero yo recuerdo que hay algunos tipos de asuntos en donde, como tú dices, hay antecedentes de violencia, en donde pues forzosamente se está impidiendo que los padres o el padre, que es digamos que la mayoría de los casos, vea a los niños porque se cuida al niño sobre esta situación. Pero supongamos, y no supongamos, digo, en los asuntos difíciles que ustedes ven en donde pues prácticamente se dice si es violento o no, ¿cuáles son las pruebas que ustedes toman en cuenta para determinar si existió obviamente esta cuestión para proteger al niño? Quitando un poquito afuera o mucho afuera los que obviamente tienen denuncia por violencia, que digamos que está muy plenamente acreditado que pues esas personas no podrían tener esta convivencia porque ha habido antecedentes de maltrato. Pero una cuestión en donde esté el asunto por esta convivencia de niños, niñas, adolescentes, ¿qué es lo que toma en cuenta el juzgador para poder decidir si se toma supervisada o es libre? Obviamente... O la mejor intermedio. Sí, obviamente se toman en cuenta todas las pruebas. Acuérdate que las partes pueden ofrecer sus pruebas. Conforme al ofrecimiento y la valoración de las pruebas, pues el juez va a determinar el valor que le da a las pruebas y si trasciende el resultado del fallo o no trasciende el resultado del fallo. Pero bueno, en lo que se basan los jueces es lo que se desahogaron en las pruebas y también en el reporte que da el Centro Estatal de Convivencia. Cuando se inicia un procedimiento de convivencia de esta naturaleza que estamos hablando, se someten a evaluaciones. Esas evaluaciones pues se hacen por parte del Centro Estatal de Convivencia. Los psicólogos se encargan de hacer evaluaciones tanto a los menores como a los padres, a los involucrados en este procedimiento. Después de que se llevan a cabo esa serie de evaluaciones, el centro da una serie de recomendaciones. Por ejemplo, hay ocasiones pues que papá y mamá se divorcian y papá y mamá hacen su vida y pues a lo mejor papá ya tiene otra pareja y mamá ya tiene otra pareja, entonces a lo mejor el centro después de llevar a cabo esas evaluaciones decide, ¿sabes qué? También quiero llamar a la nueva pareja. Exactamente, entonces ya se hace una serie de evaluaciones por parte de las personas, digámoslo así, del núcleo familiar, del menor o de los menores involucrados y aparte de eso, se hace un estudio o se hacen estudios por parte de los trabajadores sociales que van y visitan la casa donde vive el menor o con su mamá, digamos regularmente la mamá es la que los tiene regularmente y van y visitan la casa del papá donde convivirían en un momento dado si se autoriza la convivencia de manera libre. Entonces ya teniendo toda esa información tanto de los trabajadores sociales como de los psicólogos, otorgan un reporte o entregan un reporte al juzgador. Este reporte que hacen el centro y los psicólogos y trabajo social es independiente a que se haya ofrecido la prueba o no. Totalmente. Eso es de cajón. El juez siempre va a solicitarle al centro que haga este tipo de evaluación, se llama evaluación con enfoque sistémico. Analizar el sistema o donde viven los menores, el ecosistema, digámoslo así. Y analiza, te digo, a los padres, y a lo mejor si vive con los abuelos, por los abuelos, o si vive con la nueva pareja, cuando crean necesario que así es, también los analizan, las hacen evaluaciones y ellos emiten una opinión. El juez analiza esa opinión o esas recomendaciones que da el centro y en base a eso y a lo desahogado en las pruebas, lo resuelto en las pruebas, la información que tiene es como que el juez dicta la resolución. Hay que recordar que en los procedimientos de alimentos y en los procedimientos de convivencia no son procedimientos definitivos, digámoslo así, que si el juez pacta alimentos ya va a ser esos alimentos para siempre, o si el juez fija un régimen de convivencia, ese régimen de convivencia va a ser para siempre. Se pueden ir modificando con el transcurso del tiempo. Después de que se resuelva en definitiva un asunto, acuérdate que hay incidentes mediante vía incidental
yo les pongo el ejemplo a mis alumnos que el incidente es un juicito chiquito dentro del juicio principal. Entonces, mediante esos incidentes puedes modificar lo establecido en la sentencia definitiva. A lo mejor que cambie el régimen de convivencia, o que cambien los alimentos, aumenten, disminuyan, etcétera, etcétera. O que pasen a la custodia de papá y los tenía mamá. Exactamente. Pueden suceder cosas en el transcurso, con el paso del tiempo. Entonces, eso puede dar pie a que varíe lo que el juez sentenció en definitiva. No son procedimientos que, te digo, se resuelvan y así se queden. Pueden variar conforme a las circunstancias del caso. Te digo, la opinión que da el Centro Estatal de Convivencia es en lo que regularmente el juez se basa con las demás pruebas, y es cómo resuelve. Establecer un régimen de convivencia según la recomendación del centro, que sea entrega-recepción, o sabes que yo no considero que sea entrega-recepción, considero que primero sea convivencia supervisada por el transcurso de 6 meses, 8 meses, y después ver la posibilidad según los reportes, porque te comentaba que en cada intervención que hay o en cada convivencia supervisada, el centro nos está reportando lo que aconteció. Entonces ellos van a ir dando la pauta de que puedan ir cambiando la forma en que se lleva a cabo la convivencia. Te digo, está esa convivencia que es la convivencia supervisada. Hay otra convivencia que se llama entrega-recepción, que van y presentan al menor en el Centro Estatal de Convivencia. El padre no custodio se lo lleva a convivir con él y lo tiene que regresar a determinada hora al centro de convivencia, y el progenitor custodio se lo lleva de ahí del lugar. El Centro Estatal de Convivencia por lo que hace es certificar o establecer de que se entregó al menor, se lo llevó el papá o la persona que va a convivir con él, y que lo regresó en tiempo y forma. Problemas muy comunes de no ponerse de acuerdo a qué hora los recibos, quién te los recibo, no voy a estar yo, va a estar... Entonces, nos ahorramos todo esa dimes y diretes, sí, y al centro de convivencia. Es correcto, así es. Y fíjate, si es una causa muy común, te decía ahorita, lo regular es como que papá y mamá hacen sus vidas, y pues que la nueva pareja que me hizo fea cara y que no quiero convivir con ella y que no la quiero ver. Entonces, ese tipo de cuestiones son las que derivan este tipo de conflictos. Es que asuntos familiares, digo, todos estamos en asuntos familiares, todos tenemos familia, sí, o bien estamos cercanos a nuestra familia o a las personas que consideremos nuestra familia, pero estos son asuntos tan cotidianos, pues son, pues ya lo dijiste, pues el grueso de los problemas, sí, que tiene el juzgado. Es correcto. Y más de 20 años trabajando en el Poder Judicial, y en estos asuntos que son de familia, ¿cuál es un asunto que recuerdes que tú puedas comentar, que pueda ser chusco o no chusco, o vergonzoso, o que tú digas, aquí hicieron y estuvo raro? ¿Alguno que nos comentes? Fíjate, yo, bueno, cuando inició el Poder Judicial, estaba en un juzgado mixto, tradicional, digámoslo así, porque todavía no había oralidad en Cadereyta, y pues veías asuntos civiles, familiares, mercantiles, pues veía de todo. Después, hay oportunidad y empezamos en los orales de arrendamiento en Monterrey, y así. Me fui a una sala civil posteriormente, después fui a dar a un juzgado de menor cuantía, donde se ven asuntos de dinero, digámoslo así, cobro de dinero, y me toca regresarme a Cadereyta, a los juzgados orales de Cadereyta. Pues al principio me tocaba llevar a cabo audiencias conciliatorias. En materia mercantil, donde venía yo, que eran los juzgados menores, pues las conciliatorias pues eran más frías. Debes pagar, claro, digámoslo así, o vamos a ver cómo puedes pagar. Hay menos sentimientos. Exactamente. Entonces llego a Cadereyta y me toca levantar, recuerdo, Mireli, una compañera que estaba ahí, voy a hacer una conciliatoria, si quiere acompáñeme. Sí, muy bien. Total, ya le empecé a entender al tema, y luego ya pues me sueltan a mí las audiencias conciliatorias, no que fuera algo desconocido para mí, ya había hecho muchas conciliatorias, pero en materia familiar no. Y me toca desahogar mi primera audiencia conciliatoria. Y pues era una cuestión de alimentos, y empieza la señora pues a despotricar en contra del señor, y que pues que tú me abandonaste, me dejaste, etcétera, etcétera, etcétera. Y una serie de cuestiones que ya no eran propiamente del tema de alimentos que se estaba reclamando. Entonces, pues así estabas como que, ¿qué hago? Y sí me explico, o sea, como ya en este tipo de asuntos influyen ya mucho los sentimientos, entonces ya no puede ser una negociación más fría.
O sea, ya se van por otro tipo de cuestiones. Reclamos. Exactamente. Y que no me das alimentos. Que digo, siempre lo digo de broma. Ya me daban ganas de decirle a la señora, tenga señora, yo le doy dinero Sí. para que le dé de comer a sus niñitos, ¿verdad? Pero sí son como que cuestiones que influyen más los sentimientos. Ya no es por arreglar, ¿no? Ya es otro tema y Sí. estamos como que... Y te digo, en materia mercantil, pues es más frío, o sea, debes, sí debo, pues ¿cómo pagas? No, pues te doy bien, o parcialidades, o etcétera, 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 o te doy algo de razón de pago y te debo, no sé. Digo, esa era como que una forma más fría. Acá no, ya vienen como cuestiones más de sentimientos. Y es como que a veces más difícil abordar o llegar a la solución porque no es solamente el conflicto que los lleva al juzgado, ya es otro tipo de cuestiones. No es un tema legal, ¿no? Exactamente. Es un tema sentimental. Y a veces en el tema sentimental no nos podemos meter nosotros. Claro, ¿verdad? pues ¿cómo arreglas? Tenemos que arreglar primeramente lo jurídico, ¿verdad? Claro. Pero digo, siempre tratamos de platicar con las partes y hacerles ver los beneficios de llegar a un convenio. Yo siempre les resalto de que en un momento dado, pues, si, o la mayoría de las veces, digo, no siempre, pero si procrearon hijos es porque en un momento, pues, claro, hubo alguna química, una chispa, estuvieron juntos, casados, y independientemente de lo que haya pasado, lo que haya sucedido, pues tienen un hijo en común. Entonces, te digo, he visto muchas cosas a lo largo de 20 años y por experiencia se los digo la mayoría de las veces que al final del día los hijos son los que les van a reclamar a los padres. Oye, papá, ¿por qué 10 años o 15 años o 20 años estuvimos, no sé, peleando por alimentos, no me querías dar? Y ya los hijos se van a encargar de cobrar las facturas a los padres, ¿verdad? Si lo hicieron bien o no lo hicieron bien. ¿Cierras con esas palabras en las negociaciones? Sí, digo, siempre es como que tratar de hacerles ver las cosas. Y digo, siempre tengo expedientes muy voluminosos y les digo, miren, tiene 10 años o tiene 7 años y se están peleando todavía. Entonces, pues lo menos que queremos nosotros como autoridades es de que se sigan peleando ustedes. Claro. Digo, digo, son asuntos, a final del día es un número más. Si se siguen peleando, pues aquí lo va a seguir viendo. Pero lo ideal es que solucionen de raíz ese problema y arreglen su conflicto. Y si se puede ya no verlos, mucho mejor. Claro, verlos, ¿verdad? Claro si que me toca volverlos a ver, pues ni modo, ¿verdad? Pero el punto es que solucionen el conflicto. Licenciado, fíjate que así como lo cuentas, como lo mencionas y escuchar lo que estás explicando para poder solucionar el conflicto, pues yo creo que es un lado muy humano de la justicia, que luego mucho se queja mucha parte de los usuarios me refiero a la ciudadanía que llega a algún asunto, sí, de que no se le hizo justicia. Sí. Pero la realidad es que si todos recibimos, digamos que pues esta cordialidad, invitación para que se arreglen los conflictos, pues no deberíamos de tener tantos pleitos o bien bajar el número de pleitos y también pues eso ayuda para que la familia también vaya en búsqueda de una armonía. Sí, claro. Bueno, te felicito. Muchas gracias, Lisa. Te iba a decir, muchas veces, o la mayoría de las veces, hablando se entiende la gente. Y a veces es lo que nos falta, hablar. Hay el Centro Estatal de Métodos Alternos, donde han venido a coadyuvar a la justicia, digámoslo así, porque sí nos quitan en gran medida asuntos o conflictos que nada más que las partes se sienten a platicar, con eso es más que suficiente y arreglan el conflicto que les aqueja. Pero muchas veces tienen que llegar hasta una instancia judicial y ahí es donde se empiezan a pelear y a lo mejor por no platicar oportunamente o sentarse a platicar como se debe, se hace el conflicto más grande. Y una cosa lleva a otra y a otra cosa y sí, se viene la bola de nieve. El círculo de la violencia, ¿no? Es correcto. Yo recuerdo un asunto en donde me tocó representar una parte y le dio un cabezazo en la mera audiencia. O sea, terminó, no estaba encendida cámara ni nada, pero muy enojado una de las partes y bueno, pues es un gran problema. No se acaba ahí no se acaba, el asunto. Van a empezar más. Pues, licenciado, muchas gracias por haber gracias por la invitación. Compartido este tiempo. A todos los que nos escucharon, nos vieron, muchas gracias también. Síganos en redes sociales, también escríbanos qué quieren escuchar, qué episodio quieren que nosotros le tengamos un tema nuevo y estamos para servirles. Nos vemos a la próxima.